Bienvenidos a una nueva edición de Reina Insider. La semana pasada arrancamos en esta nueva temporada, ahora acompañado de Luis Reina, abogado, hombre también de negocios, pero también con estudios en MBA, en negocios. Así es que él es mi hermano, más o menos nos parecemos, pero la idea es, como lo repito, es tener dos puntos de vista, tener diferentes argumentos para llegar a esas respuestas que todos esperamos en una situación además bastante difícil. Repito, esto es Reina Insider y hoy tenemos un nuevo invitado, Eduardo Herrera, justamente director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas No, noches, Eduardo. las Hola. gracias a ti, por supuesto. Y la idea de aquí, Eduardo, es hablar del tema que estamos viviendo, una situación difícil, pero pareciera que cuando estábamos todos en las casas, pues eh, como que no había mucha novedad, entre comillas. El tema es que ahora se están reaperturando los negocios. Se tiene que reactivar la economía, es verdad, lo necesitamos. Y la corrupción no se ha ido, lamentablemente. ¿Tú consideras que este sistema de reapertura de negocios favorece a la corrupción? Bueno, en realidad, en general, como dice Fernando Sabater, en tiempos de crisis es donde uno aprecia más la ausencia o la presencia de valores, lo cual indica que estamos vivos éticamente, ¿no? Entonces, el hecho de percibir este cambio involucra que efectivamente en sentido ético estamos reflexionando correctamente. Eso como preámbulo. Ahora, en este tipo de situaciones donde hay más expectativas, hay una agudización del sentido ético, digamos, y lo que está pasando efectivamente es que se exacerban a veces las percepciones que son naturales y ahí vienen algunos comportamientos de entidades privadas. En lo que corresponde a precisamente la llamada permisología, yo siempre he mostrado una postura que tiende más a la desregulación o a la eliminación de barreras o de trabas, porque, digamos, es harto conocido que mientras más trabas se pone, más posibilidades de corrupción hay para sortear esas trabas, ¿no? Claro. Siempre ha estado el viejo dicho que un país corrupto es porque tiene más leyes, y en general lo que se debe impulsar es a la desregulación, a la simplificación y de que finalmente sea el sentido ético el que prevalezca. Y esto, medianamente, solo para determinar esta primera idea, se logra básicamente partiendo del principio de buena fe. O sea, lo que tienes que entender, lo que tenemos que entender es que los negocios deben abrirse y que después viene la fiscalización. Pero si tienes dos trabas, que es una, obtenerle el permiso y dos, la fiscalización, entonces empiezas a generar espacios de incentivo, ¿no? Claro, Eduardo, pero tú hablas de la simplificación y de la buena fe. ¿Estamos listos como sociedad para eso? Y mi pregunta es, ¿quién debe liderar en todo caso las medidas a tomar? Yo lo que creo es que no deben haber tantas medidas, lo que tiene que hacer es impulsarse una desregulación. Entonces, digamos, y esto es un tema muy común. Hoy día miraba un noticiero y cuando se hablaba de esta nueva normalidad, que en realidad es la misma convivencia de siempre, la periodista decía, pues la gente está saliendo en las calles, hace falta un plan, ¿no? Y claro, siempre recurrimos a esto hay que legislarlo. Y cuando estamos entrando a esto hay que legislarlo, entonces llamamos al papá, que es autoridad, para decir necesito reglas de comportamiento. Y esto es criterio, es reflexión ética. Yo pienso que lo que tenemos que impulsar es que las personas tengan reflexión ética y dejen de la norma, ¿no? Y ahí los empresarios tenemos un gran rol para empezar a autorregularnos y hacernos merecedores de esta autorregulación. Bueno, Lucho, por Sí, favor. Eduardo, yo tengo, queda claro y es lógico pensar que cuanto más regulación haya, se puede incentivar el tema de la corrupción. Desgraciadamente eso sucede no solamente en nuestro país, sino en muchos países del mundo. Pero la pregunta es, los peruanos en los últimos años hemos demostrado, digamos, que estamos preparados para respetar la norma o lo que, digamos, exige el mercado.
me refiero específicamente a lo que ha pasado, por ejemplo, hace poco con el tema de clínicas, por ejemplo, ¿no? O lo que se pasó inicialmente cuando se dijo, por ejemplo, que en la venta de algunos medicamentos, ¿no? Las farmacias, por ejemplo, no había regulación, no había controles y entonces, digamos, esto motivó muchos abusos de parte del empresario y de parte de, digamos, no solamente del empresario formal, sino muchas veces del informal. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad peruana está preparada para actuar de manera libre, ¿no? y autorregularse, ¿no? Quisiera Sí, que toques ese tema porque creo que es fundamental. sí, tristemente pareciera que el efecto nos lleva a decir que no estamos no estamos preparados, ¿no? El asunto es que tenemos que prepararnos y esto es como aprender a caminar. O sea, si seguimos al bebé acompañándolo a caminar, nunca va a caminar solo. Entonces yo creo que hay que dejarlo que se tropiece. Y eso es parte de la experiencia que tenemos que adquirir. Y esto parte de un proceso eminentemente reflexivo, ¿no? No busquemos saturar de normas. Lo que ha pasado con el caso de las clínicas es esclarecedor. O sea, mira un antes y un después, ¿no? Para empezar, ha habido mucha opacidad de información. Yo te puedo decir por conocimiento propio que he estado buscando información tanto en el Estado como en las clínicas para ver qué había pasado y no he encontrado mucha respuesta. Y después que sucede toda esta crisis, que además es una crisis de conceptos, porque no necesariamente se cobra el examen, sino la toma de la muestra, y después vienen estos cobros excesivos, y ahí hay una reacción. Entonces, si estamos acostumbrados a la norma y al enforcement y a la reputación, entonces estamos perdidos porque la ética no juega ahí. Si eliminamos estos tres conceptos y jugamos en ética, decimos, ok, ¿cuánto debo ganar en un periodo de crisis? Es hasta comercialmente razonable decir que no puedes cambiar, ganar lo mismo. Entonces, pero la reflexión se ha abandonado porque necesito una norma que me regule, que me diga cuánto tengo que ganar. A eso voy yo, ¿no? Entonces sí. Pero la sociedad, claro, yo entiendo tu punto y es muy, muy claro al respecto que deberíamos nosotros mismos autorregularnos y tener expectativas también de acuerdo a la situación que vivimos, pero la reflexión que yo quisiera que hagas es si estamos preparados como sociedad, porque en los últimos años hemos visto desgraciadamente que nuestra sociedad, muy, muy por el contrario de ir a una autorregulación y poder, digamos, de alguna manera controlar estos apetitos, lo que ha hecho es más bien liberarlos, ¿no? Y entonces nos encontramos con que, como decía alguien, si robarle a alguien es malo, robarle en pandemia pues es doblemente malo, ¿no? Y aquí aparece que abusar, digamos, del pobre o de la persona que está enferma ha sido casi como una cachetada que nos han dado a toda la sociedad. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué podemos hacer Sí. como sociedad, ¿no? Sí, pareciera tristemente que no estamos preparados, ¿no? O sea, ese es basta con ver la realidad y ver cómo estamos en la prehistoria ética, reflexiva, ¿no? Y eso es triste, o sea, no puedo ser generalizador, pero las muestras, los hechos reflejan una claridad que no puedo tapar el sol con un dedo. Ahora, no sabemos cómo nos iría con desregulación, porque todavía no hemos probado eso. Y lo que yo creo es que hay que empezar a impulsar la reflexión, nuevamente, porque las personas no se dan cuenta hasta que toman la conciencia necesaria. ¿Y Entonces, el caso del... Sí, sí, no, perdón. ¿y cómo hacerles entender en todo caso a ese empresario y a la sociedad en sí que la autorregulación es positiva, ¿no? O esa reflexión es positiva? ¿Por qué? Es un tema de incentivos. O sea, aquí es muy simple. Si el empresario no entiende que si él no reflexiona, otro lo va a hacer por él y le va a imponer las reglas, y otro le va a decir lo que tiene que hacer como empresario, y otro le va a decir lo que tiene que ganar, si el empresario no entiende eso, entonces pues no es un empresario. Entonces, lo que tenemos que tener claro como empresarios es que si nosotros no ponemos una conducta ética por delante, y si nosotros no entramos a reflexionar, y nosotros no marcamos el camino de lo que tiene que ser un buen empresariado, otro, léase Estado, lo va a hacer por nosotros. Entonces, Eso, perdón, me lleva a un punto que creo que es crucial y que lo estás tocando. O sea, si el grupo empresarial o las personas no entendemos
que, digamos, el autorregularnos y el respeto a las normas y la consideración no puede ser totalmente libre, otro va a venir y lo va a establecer, como dices tú, sería el Estado. Eso me lleva a pensar, ¿cuál es el costo que puede tener la corrupción o en todo caso la no regulación, ¿no? O la no autorregulación en todo, digamos, la actividad económica? O sea, ¿cómo afecta esto, no? Yo pienso que va a ser el intervencionismo, ¿no? Que en estos periodos, que en esta época se ve recrudecido, porque existe una coyuntura especial en la cual los gobiernos han empezado a crear esta dicotomía entre salud y economía, que en realidad no es tal, ¿no? O sea, no hay que escoger entre economía y salud, o sea, hay que balancear ambas. Entonces, el pretexto lógico para que los gobiernos intervengan es que la lógica es muy simple. Tú no te puedes regular, entonces lo hago yo. Y el costo es pérdidas de libertades esenciales, con lo que eso implica. Entonces, la sociedad peruana está muy dirigida, y aquí entra un tema que tampoco es mío, que es el paternalismo. No patriarcado, sino paternalismo. Necesitamos un papá que nos salve de esta situación y nos diga qué hacer. Y eso es a mí lo que me está preocupando seriamente. Ujú. Ahora, yo he escuchado en diversos temas que esta generación, y que, bueno, no intento ofender a nadie, pero que está un poco perdida, ¿no? Que en realidad las futuras generaciones, con buena educación, son las que van a cambiar el país. Por eso es que mi consulta era insistir en cómo lograr esta autorregulación, o sea, a través de una campaña mediática, a través de que las autoridades fijen un solo mensaje de capacitación a los sectores empresariales. Básicamente por ahí también quisiera, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, el asunto es invertir en lo que tenemos que hacer de educación, ¿no? Eh, y es eso, o sea, la educación no solo como adquisición de conocimientos, sino como un postulado mucho más simple, que es aprender a aprender. Entonces, porque de esa forma los niños no necesitan aprender que el Día de la Independencia es el 28 de julio, sino que van a deducir y van a saber esto de un proceso histórico que viene antes. No es la fecha, es cómo se gesta una independencia, si es adquirida o entregada, por ejemplo, que es un gran dilema o una gran pregunta. Yo creo que la educación es el germen esencial para que los niños y las futuras generaciones sepan efectivamente esta reflexión. Ahora, yo nunca doy nada por perdido. Creo que, como en contra de la mayoría, que no hay generaciones perdidas. Lo que hay que hacer es simplemente poner los incentivos adecuados. ¿Quieres perder realmente tu libertad? ¿Quieres que otro te controle? ¿Quieres que te diga cuánto ganar? ¿Quieres estar igualitariamente mal? Entonces, sigue así. Y yo creo que el peruano, en la vena emprendedora que tiene, incluso el informal, tiene la tendencia a autorregularse y buscársela por sí mismo. Entonces, porque no hay otra alternativa. Y yo creo que hacia eso debemos caminar, ¿no? Y digamos, en este sentido, el tema de la autorregulación o la falta de, digamos, de autocontrol, ¿cómo está afectando desde tu punto de vista el tema de las nuevas inversiones en el país, por ejemplo, ¿no? La seguridad jurídica, ¿cómo la está afectando? ¿Cómo, digamos, esto está haciendo que, por ejemplo, países como el Perú, que se dice que han entrado en un serio declive en su economía, ahora, ¿qué medidas tienen que ponerse para que esto cambie, para que la tendencia a la caída pueda cambiar? ¿Cómo lo ves tú? Es que yo creo que al final del día un país o un inversionista que viene desde afuera, y ustedes lo deben saber mejor que yo, busca algún tipo de reglas claras que le den predictibilidad para invertir. Entonces, si tú tienes y además busca libre mercado, por eso entra. Entonces, donde tú tienes una posibilidad de entrar a un país en el cual te van a pedir permisos, por ejemplo, lo leo textualmente, que tienes que tener una enfermera por cada 20 trabajadores que tienes, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, si te puedo poner un caso muy simple, hay una empresa que tiene 20 trabajadores, necesita una enfermera, ¿qué va a hacer? Tiene que despedir un trabajador para contratar a la enfermera. Entonces, eso desalienta totalmente la inversión extranjera,
porque estamos viviendo en un reglamentarismo, en un copamiento reglamentarista que lo que hace es decir, oye, yo no voy a entrar a un sistema burocrático, encima que tiene un sistema de justicia perverso y no predictible. No, pues, no sé si mañana me ponen una regla más y me cambian todo, es lo que está pasando. Claro, ahora, hablamos de la ética también. ¿Cómo tú evalúas el sistema? A ver, yo quiero poner un ejemplo. Cuando se habla de la Policía Nacional, se habla de que es una institución que puede querer mejorando, tomándose algunas medidas, algunas reformas, pero se decía hace unos años que había un núcleo de policías que definitivamente no podían estar en la policía, que tenían que salir, porque ya había un sistema corrupto, ¿no? Tú también propondrías, en todo caso, una evaluación de los funcionarios públicos, una evaluación intensa, que al final determine quiénes definitivamente no pueden continuar en el sistema público. Hablando de la policía concretamente, yo creo que es una institución que está copada por un sistema de corrupción, o sea, es corrupción institucionalizada, con lo cual no quiero decir que todos los policías son corruptos o actúan corruptamente, sino que el sistema está creado para que la corrupción impere, ¿no? Entonces, si un suboficial quiere ascender, tiene que pagar una coima para ascender, o sea, eso ya está así, ¿no? O el jefe de región recibe las coimas de las otras entidades de las dependencias policiales correspondientes. Entonces, ante un tema así, cambiar personas es una apuesta, número uno, muy arriesgada políticamente porque ya vimos lo que pasó cuando alguien intentó hacerlo, y segundo, puede ser inviable porque el sistema se va reinventando poco a poco, y las buenas personas van siendo capturadas por el sistema. Lo que yo creo es que la reinvención de un sistema, de una institución, parte por ejemplo, crear una competencia o un sistema paralelo. Esto es un ejemplo extraído de la banca, ¿no? Cuando tú quieres hacer una operación de salvataje, creas un banco bueno y un banco malo. Y al banco malo le pones todos los incobrables y toda la carga y lo dejas morir. Y el banco nuevo, el banco bueno, lo que haces es crearle buena carga para que pueda ser cobrable. Lo mismo tiene que pasar en la policía o en la Poder Judicial. Entonces le creas un sistema paralelo y creas una policía de élite, bien pagada, bien estructurada, bien reglamentada éticamente, y desde ahí vas creciendo. La otra la tienes que dejar morir hasta desaparecerla poco a poco y dejarle funciones, ¿no? Uh-huh. Ya. Ahora, en el caso, por ejemplo, esto que hablas de la corrupción como enquistada en el sistema, en el Perú, por ejemplo, ¿cuál es el costo de la corrupción? Parecería que, digamos, voy a ser un poquito duro en el tema, pero ser corrupto es relativamente bajo en el costo, ¿no? En nuestro país. Sí. O sea, parecería que la gente, y no hablo de la gran corrupción, digamos, necesariamente de cuello blanco, de cuello y corbata, sino hablo del pequeño empresario o del informal o de alguien que va y hace un trámite y para agilizarlo utiliza la famosa aceitada, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en nuestro país la corrupción, somos demasiado permisivos con el tema de la corrupción o es que la corrupción está incentivada por su bajo costo? Sí, a ver, yo lo que creo es que mucho parte por el sistema de justicia, ¿no? Hace algunos años Moisés Naim decía que si queremos ser un país desarrollado, lo único que tenemos que hacer es mejorar la justicia. Y es lo único que no hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con lo que tú dices? Efectivamente, como no hay ética, y la ética implica hacer lo correcto a pesar de que nadie me vea, el incentivo es hago lo que yo necesito hacer hasta que alguien me vea. Entonces, el incentivo es perverso. Entonces voy caminando por la vida diciendo, bueno, no hay cámaras, entonces el policía me ha parado, lo puedo coimear, nadie me va a encontrar, ejecuto. Entonces, si es que nadie me va a ver porque tienes un sistema de justicia poco seguro y las probabilidades son menores, es un tema de costo-beneficio, al final te la juegas, pues. Porque incluso si me ven el costo de que a pagar también es relativamente bajo, entonces... Ahí tienes un montón de barreras, porque mira, que te vean, número uno, que te procesen, número dos, que te sentencien, que te metan en cárcel, ya, mira cuántas barreras tienes. O sea, pues al final es casi incentivar la corrupción, ¿no? Es casi incentivar la actividad de corrupción.
Sí, ¿no? sí. Por eso que la justicia es crucial. Hay que reformar la justicia, es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, hablando también de las organizaciones, podríamos estar hablando de la necesidad de crear un nuevo perfil de profesional, sobre todo aquellos que van a tener a su mando otro personal, o sea, en la etapa o en el área de dirección. ¿A qué me refiero? Hablamos de empresas eh, anticorrupción, o mejor dicho, empresas honestas, pero ¿qué pasa si la gente no lo es? ¿No? O sea, yo puedo querer implementar en mi empresa una buena imagen, una buena relación con la sociedad, pero si en mi tema personal no lo soy, porque tal vez esa puede ser una confusión también, ¿no? Sí, el concepto de integridad implica que una persona es lo mismo siempre en todos los roles que realiza en la sociedad. Y lo que tú has dicho, Gerardo, es clave, ¿no? O sea, hemos visto empresarios que son excelentes empresarios, pero que en su vida personal son una palabra que no puedo decir. Viceversa, ¿no? Los abogados, mucha cantidad de ese tipo de cosas. Entonces, tú dices, oye, ¿eres realmente la misma persona? ¿Eres coherente? Lo que más se cuestiona en la sociedad peruana es la falta de coherencia, ¿no? Por eso se habla de doble moral, mucho, de doble ética o inconsistencia. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver, que hablando de la empresa, que además la empresa es una intelequia, es una creación de los abogados, al final somos personas, tiene que ver mucho con el liderazgo del empresario. Yo creo que si el empresario dice clarito, señores, acá no se permite soborno, y al primero que encuentre que está haciendo sobornos, lo despido, la regla es clara, y él empieza con el ejemplo, ¿no? Entonces no contrata abogados cada vez que tiene un problema, no contrata abogados que van a desacreditar y sacarlo del problema. O sea, eso es un ejemplo, pues, ¿no? Entonces desincentivas hacia abajo y el colaborador empieza a cambiar de hábitos de conducta, que es lo que tenemos que lograr, ¿no? Mm. Sí. Ahora, a ver, un poco para volver al tema también de los negocios. En estos momentos que muchos empresarios, muchas personas quieren volver a reactivar su economía, eh, ¿tienes algún tipo de qué mensaje podrían dar las autoridades? Un mensaje que tal vez les comunique algo de algún tipo de facilidad. Tú hablabas de simplificar los trámites. ¿Es momento hoy de hacerlo, de plantear una propuesta para ello? Yo creo que sí. Y fíjate lo que ha dicho hace poco el ministro del Interior, creo que ha dicho, ¿no? Y el mensaje de esta nueva etapa, cada uno es responsable de su propia seguridad. ¿Por qué no dijimos eso al comienzo? Y empezamos a crear normitas que fueron contradictorias y una se desdecía de la otra y no hicimos una focalización de la enfermedad. En fin, todos somos generales después de la batalla. El asunto es que el mensaje clave que ha dicho el gobierno y que dicen todos es cada uno responsable de su seguridad. Ya, entonces, ¿qué nos lleva a decir eso? ¿Necesitamos que otro nos diga qué debemos hacer? No, porque es contradictorio. Liberemos, abramos las puertas y hagamos fiscalización, que para eso sí el gobierno sirve y es su rol. Pero regulación, no, abramos las puertas y en vez de estar pidiendo permisos para todo, liberemos que los negocios salgan y que cada uno sea responsable, porque eso es lo que tenemos que impulsar. Así nuestra sociedad va a cambiar. Mm, no sé, Lucho, tienes... Bueno, sí, básicamente creo que la idea es, y comparto tu pensamiento, Eduardo, en el sentido de que la responsabilidad debe ser de cada uno y cuanto más o menos regulado esté todo, pues es mejor, ¿no? Para poder desarrollarnos con nuestras libertades. Sin embargo, queda claro que todavía como sociedad no estamos del todo preparadas y en ese sentido yo te pediría que ¿qué es lo que hay que hacer ahora? O sea, para empezar, digamos, esta reactivación, esta etapa post cuarentena, ¿cuál sería, digamos, tus medidas concretas toda vez que se está viendo, digamos, un desorden generalizado? Es natural, la población está saliendo prácticamente desesperada a tratar de sobrevivir. Entonces, de alguna manera, ¿cuál sería tu mensaje, no? Bueno, yo lo que creo, si puedo tomarme el atrevimiento, es de decir que tenemos que liberar la sociedad, abrirla nuevamente
que el gobierno se focalice en tener un buen sistema de fiscalización, ojo, que sea un sistema en el cual el criterio y la discrecionalidad estén bien medidos, porque aquí tenemos un riesgo. Mañana va el inspector y dice, oye, ese letrerito que está ahí no está bien puesto, y te multo o te cierro. Entonces, ese es un tema que hay que ver, un sistema de fiscalización bien puesto, que esté bien regulado, que fiscalice realmente, que no abuse ni corrompa, abrir los negocios y empezar a prepararnos a este tema. Oye, que el tema es muy simple, te lavas las manos, te pones tu mascarilla, guardas la distancia, no hay más, no hay otra regla más. Entonces, si empezamos con estas instrucciones básicas de que yo me cuido, listo, ya cuido al otro. Entonces, yo creo que hay que este tipo de mensajes, pero tenemos que construirlos desde la reflexión. Y yo invitaría al gobierno o a las entidades privadas a decir, ¿por qué es esto? ¿Por qué llegamos a estas medidas? ¿Por qué somos responsables cada uno de nuestra seguridad? Entonces ahí vas creando reflexión y la persona toma conciencia, asimila el concepto y internaliza. Yo creo que eso es lo que debe hacer. Y nuevamente, para no ser tan, voy a ir al recurso más odioso, educación. Empezamos ahora, no va a pasar nunca, ¿no? Bien. Bueno, Eduardo, ya estamos terminando esta entrevista. Te agradecemos, por supuesto. Estamos conversando con Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. Y al menos yo tengo una pregunta más. Quería consultarte si este nuevo mensaje, esa reflexión, no debe ir también acompañada del combate a la informalidad, ¿verdad? Porque tú acabas de mencionar unas medidas, una fiscalización que el gobierno está haciendo o que debe hacer, pero lo hace a un porcentaje menor de la población, al porcentaje formal. Entonces, es desalentador muchas veces para el empresario formal ver que a mí me castigan, me caen con todo, me advierten, hasta a veces me amenazan por un cartelito, como dices tú, mientras que el vecino está que la pasa muy bien, ¿no? Porque es informal. Entonces, creo podría también ir de la mano necesariamente con un combate ante la informalidad, ¿o son cosas diferentes, tú consideras? Yo creo que esta es una oportunidad que tenemos para incorporar a la informalidad, ¿no? Para empezar, el informal siempre es satanizado, y yo creo que hay que empezar a comprender por qué el informal es informal. El libro de Soto dice claramente, nadie quiere ser informal, porque ser informal implica no tener derechos, y por lo tanto no poderse defender. Entonces, lo que hay que hacer es cómo traemos a esta informalidad a la formalidad. Y no le puedes poner más reglas porque es desalentador. Entonces, lo que tenemos que buscar es que el informal vea atractivo ser formal y lo haga rápido, porque así va a poder defender sus derechos de propiedad, esencialmente. ¿Cómo logramos eso? Bajando barreras, pues. Entonces, si tenemos fiscalizaciones, burocracias excesivas, y abusos, el informal va a decir, oye, para ser el Lorna de la clase, prefiero quedarme donde estoy, ¿no? Entonces no se mete. Hay que bajar barreras para que entre y además es la fuerza productiva más grande, es el 70% de la economía. Eso es lo que crecería si los informales los traemos. Bien, Eduardo, justo estamos teniendo unos problemitas finales con el audio, así que de alguna manera hemos podido escuchar con claridad tu mensaje y te damos muchas gracias, por supuesto, por haber estado con nosotros en este nuevo episodio de Reina Insider. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches.